Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jimmy y esto es BTS en redes. Comenzamos. Abrazo grupal para ARMY, lo logramos, Viral 7 semanas en el puesto número 1 del Billboard Hot 100. Histórico para BTS, para ARMY y para Corea, ya que es el primer grupo coreano que logra semejante hito. El próximo lunes sabremos si podemos cumplir la profecía de Nostradamus y hacer el pase de bastón con Permission to Dance. ¿Y qué dijeron los chicos al respecto de las 7 semanas? Suga fue el primero en subir un post a Weverse que decía 7 semanas. Por lo visto estaba esperando los resultados del Hot 100 porque en Corea eran más de las 2:30 de la mañana. Y luego nos regaló esta foto y puso gracias ARMY. Namjoon nos demostró su agradecimiento haciendo un V-Live cortito. Si no lo vieron, les hice un resumen con lo que dijo en español. Les dejo el enlace en la descripción de este video. Si quieren verlo completo, ya está disponible en V-Live con los subtítulos en español. También les dejo el enlace. J-Hope también compartió estas fotos y dijo: 7 semanas, ARMY son los mejores. En Twitter, Taeyun compartió estas fotos y Jimin compartió estas fotos y puso los extraño. Unos días después, Jin compartió esta foto en Weverse diciendo: me golpeé la cabeza contra la ventana de vidrio y ahora tengo un chichón en la frente. Después de este posteo, ARMY hizo tendencia en Twitter el hashtag Cancel Windows. Pero el resto del mundo, no ARMY, creyó que la tendencia era para cancelar el sistema operativo de Windows. Y la gente no entendía cuál era el problema con el programa. Cosas que solo hace ARMY. BTS ganó en las dos categorías en las que estaba nominado en los premios MTV Meow 2021, Dominio K-Pop y Mejor Fandom, así que buen trabajo ARMY. Se dio a conocer que el puente en el que filmaron la presentación de Viral que hicieron para el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon se llama Puente de la Copa del Mundo. Es el puente número 31 sobre el río Han y aún no se encuentra inaugurado. Será habilitado al público recién en agosto, pero lo abrieron para que BTS grabara su performance. Se informó que BTS participará del evento global Citizen Live. Este será un show especial de 24 horas que se transmitirá en vivo desde varios continentes distintos, en el que actuarán muchos grandes artistas. Respecto a la transmisión, se sabe que será en vivo durante 24 horas e incluirá varias plataformas como así también canales de televisión. Igual no se preocupen que ya más cerca de la fecha les estaré haciendo un video especial con todo lo que necesiten saber de este mega evento. Es la primera vez que BTS es incluido en este show y su director, Hugh Evans, dijo: BTS literalmente inspirará a toda una región y al mundo. No son solo uno de los mejores actos del K-pop, son unos de los mejores artistas del mundo y punto. Ya hace rato se viene hablando de una colaboración entre BTS y la banda británica Coldplay, pero esta semana estuvo sonando fuerte la versión de que BTS aparecerá en la próxima canción de Coldplay, My Universe. Ante lo fuerte de los rumores, Big Hit salió a hablar al respecto con los medios de Corea, a lo que respondió: es difícil de confirmar la colaboración. O sea, como siempre, Big Hit sale a hablar para no decir nada. La noticia hizo que Coldplay sea tendencia de K-pop en Twitter. Y para ARMY, la respuesta de Big Hit fue casi como una confirmación. Dentro de las cosas no confirmadas por Big Hit está la participación de Taeyun en el MV de su amigo Pickboy. Esta semana los medios de Corea confirmaron su aparición en el video que se estrenará el 25 de julio. Pero Big Hit aún no confirma si es verdad. Tristemente, un grupo de personas que se hacen pasar por ARMYs, porque no puede decirse que sean ARMYs,
ya salieron a protestar por la participación de Taehyung en este MV, por ser una actividad en solitario, y pidieron que se cancele su aparición en el mismo. Así que si su participación llega a ser cierta, las verdaderas ARMYs tenemos que darle mucho amor como todo en lo que participan los chicos. Les estaré avisando cuando se acerque la fecha del estreno. Se dio a conocer los requisitos para la presentación de la postulación de los premios Grammys. Y llamó la atención que este año agregaron que no tendrán en cuenta ni los gráficos, transmisiones o números de ventas. Bueno, en realidad nunca lo tuvieron en cuenta. Ya sabemos que estos premios son dados medio que a dedo. Ahora la pregunta es si están poniendo esto para cubrirse en caso de que este año tampoco le den el Grammy a BTS, que les recuerdo está batiendo todos los récords con Butter. Parecería que ese es el fin de esta nueva regla, por llamarlo de alguna manera. Justamente unos días después de esto, se dio a conocer que Butter fue presentada oficialmente para su consideración en la próxima edición de los Grammy. Aunque todavía no se sabe para qué categoría será nominada, según la revista Billboard podría competir como récord del año y canción del año. Pero esto es solo una especulación porque la academia aún no ha dicho nada al respecto. La cuestión es que BTS quiere un Grammy, así que ARMY va a seguir apoyando hasta que eso pase. Espero que sean lo suficientemente inteligentes para dárselo este año, y si no, gente, nosotros seguiremos con el stream rompiendo récords como siempre. Pero a medida que continúan batiendo récords y los Grammys continúan perdiendo relevancia, ¿quién realmente necesita a quién? No lo digo yo, lo dice Forbes. Ya desde principios de la semana estuvimos viendo a través de Twitter que ARMY de Colombia estaba denunciando a una radio de ese país llamada La Mega por difamar a BTS. Al presentar el tema Permission to Dance, dijeron que sus logros estaban comprados, que todo lo que habían conseguido había sido pagando y que no lo merecían. Y para variar lo llamaron chinos. O sea, todo bien con los chinos, pero son coreanos. ARMY Colombia, como debe ser, pidió que se retracten y en lugar de eso hicieron una payasada horrible que no solo le faltó el respeto a BTS, sino a toda Corea y de muy mala manera. Lily Oni, que es una de mis youtubers preferidas en el mundo, lo explica súper bien, así que en vez de tratar de explicárselos yo, cosa que no podría hacer como ella, los invito a que vean su video. Les dejo el enlace en la cajita de descripción. Estos son los saluditos de esta semana. Si quieres que te envíe un saludo en el próximo video, déjame tu mensaje en el comentario fijado. Eso fue todo por esta semana. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con más BTS en redes. Bye.